Estamos con Eduardo Pérez Oribe, es argentino, pero está radicado en Miami, toma solcito en las playas de Miami, mientras hace o trata de hacer negocios y mira por ahí no a ver lo que pasa. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hola Eduardo, gracias por la invitación. Ya recuerdo haber asistido a sus primeros programas hace años, así que aquí estamos de nuevo, trayendo algunas novedades sobre Estados Unidos, qué pasa en Estados Unidos. Bueno, pasa, y para darle algunos datos vinculados con la economía, usted como contador y economista aquí, quizá los conoce, pero seguramente al público le va a interesar. La economía de Estados Unidos está atravesando un momento extraordinario. Estamos con un índice de desocupación en el orden del 3.6 al 3.8% anual. Prácticamente no hay desocupación. Una economía que está creciendo. Ajá. Trimestre tras trimestre se van batiendo récords de crecimiento, inclusive superiores a los programados. Así que eso es parte de lo que pasa en Estados Unidos a un nivel macroeconómico hoy. ¿Y la zona de Miami cómo se mueve? La zona de Miami sigue creciendo, lleva un crecimiento y un impulso muy grande desde hace ya varios años. En lo que respecta específicamente al real estate, ha llegado a un techo en cuanto a nivel de precios. Así todo, hay un buen nivel de construcción en las diferentes áreas y ciudades que componen el condado Miami-Dade. Ajá. ¿Y cómo se mueve el resto de Estados Unidos? Por ejemplo, estas ciudades que han aparecido como fuentes de inversión. Hay ciudades, como usted menciona, entre ellas la ciudad hoy estrella, que es Detroit, que ha resurgido luego de haber vivido una bancarrota en el año 2013 y de la cual salió en el 2014, y eso le permitió recibir cientos y miles de millones de dólares que la están reposicionando, no solo como una ciudad que siempre lo fue, la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos, sino que hoy además se perfila como un Silicon Valley en el noreste de Estados Unidos, atrayendo empresas de tecnología. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí, un impulso muy grande se le está dando a todo ese área del país y bueno, la economía que ayuda de gran manera, el tema de las inversiones que las grandes compañías automotrices están haciendo en la zona y a eso las empresas de tecnología. Sí. Y por el cambio tecnológico en los propios autos. El cambio tecnológico en los propios autos, todo lo que tiene que ver con la innovación, el desarrollo del auto electrónico y del auto sin conductor, que es un poco la apuesta hacia el futuro. Mucho. Pero bueno. Pero es lo que va a llegar en algún momento muy próximo. Claro, vamos a olvidarnos de manejar. Sí, en realidad, o si no nos olvidamos, no lo vamos a ejercitar. Porque la tendencia va a ser que los autos se manejen solos. Al extremo tal, y para contar algunos datos con los que me encontré en mi último viaje a Detroit hace hace un mes atrás, Ford compró lo que era la estación central de ferrocarriles de Detroit e inicia allí las remodelaciones para construir el Centro de Innovación y Tecnología, en el cual la finalidad de ese edificio es el desarrollo del auto sin conductor. Y no termina ahí el tema. Visitando una ciudad a unos 30 minutos de Detroit, que se llama Birmingham, allí en el estado de Michigan, esa ciudad estaba organizando una presentación que es el plan de la ciudad, Birmingham 2040, cómo va a ser la ciudad en los próximos 20 años. Y uno de los puntos en los que le prestaban mucha atención es cómo se tendría que adaptar la ciudad para recibir a los autos sin conductor. Así que no solamente Ford ya está pensando en fabricarlos, como otras compañías que también lo están haciendo, sino que las ciudades, en este caso Birmingham, está estudiando cómo se tiene que adaptar para recibir la nueva tecnología. Es decir, que va a haber un cambio de paradigma también en las inversiones. Absoluto, sí, va a haber un cambio muy grande. Ajá. El teléfono celular nos trajo un cambio en los últimos 20 o 25 años. Bueno, imagínense el cambio que nos va a traer que los autos se manejen solos. Bueno, eso va a ser divertido el tema. Eso, de película pareciera hoy. Sí, hoy parece ciencia ficción, pero en realidad está. Bueno, hace unos días atrás la compañía Fiat Chrysler estaba negociando un acuerdo con Renault, que todavía no se ha concretado y no sé si se concretará en el corto plazo, y a lo que apunta, entre otras cosas, es eso, al desarrollo del auto sin conductor. Renault es dueña del 49% de Nissan y formarían una mega empresa automovilística en la unión de todas estas compañías. Ajá.
Bueno, tema importante. Temas a tener en cuenta. Temas a tener en cuenta. A ver, me voy a Detroit, como decir, y me quiero comprar un departamento. Suponete 70 metros. Una cosa pequeña. Sí. Seguramente lo quiere comprar para inversión, no para ir de vacaciones ni para irse a vivir. Es una zona muy fría. Sí, sí. Este invierno, en los meses de enero y febrero, llegó a menos 38 grados centígrados. Para ir a vivir. Es un buen lugar para invertir, para ir a vivir a aquellos que les gusta el frío, sí es un lugar ideal. Pero para los que aquí han tenido en la misma época, en el verano, 40 grados centígrados y allí menos 38, no se lo recomiendo para ir a vivir. Sí, es un buen lugar para hacer inversiones, un lugar donde uno puede lograr hoy una buena rentabilidad y una buena capitalización, y fundamentalmente un lugar donde puede aprovechar, en función de esa capitalización, lo deprimido que los precios aún están en Detroit. Recordemos, Detroit salió de la bancarrota en el año 2014, así que es una ciudad que está resurgiendo nuevamente con todos estos elementos e inversiones en tecnología y automotrices que mencionábamos antes. Y entre el camino de Detroit a Miami, ¿tengo alguna otra posibilidad de inversión? Hay unos 5 estados diferentes. Es un lindo paseo. Lo hice en auto en una oportunidad, manejando para ver de qué se trataba todo ese recorrido. Tardé 3-4 días en hacerlo, parando en hoteles por varias noches. Y allí tiene, entre otras ciudades, Ohio, tiene estados como Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia, hasta finalmente llegar a Miami o al estado de Florida. Hoy en Estados Unidos no hay otra ciudad como Detroit para hacer inversiones, básicamente por lo que mencionábamos, el tema del resurgimiento. Pero ciudades entre Detroit y Miami hay una gran cantidad. Entre ellas Atlanta, por nombrar una conocida e importante. Claro. Y si me voy a Miami, ¿qué tengo para invertir? Aparte de lo que fuese metros cuadrados de ladrillos. En Miami hay algún tipo de inversión inmobiliaria, inclusive, más allá del techo que mencionábamos, en algún área específica. En Miami tienen para invertir, y es algo que en mis charlas aquí en Argentina yo doy a conocer, y es aquellos que quieren iniciar o poner un pie en Estados Unidos. Miami es la ciudad ideal, donde van a encontrar mucha familiaridad, donde se habla español prácticamente en todos los rincones, donde más de la mitad de la población que vive en Miami no nació en Miami, con lo cual ha experimentado una situación de ver, cómo se pone un primer pie en Estados Unidos y cómo a partir de allí se desarrolla una actividad comercial, industrial o empresaria. Hay mucho para hacer desde el punto de vista de las inversiones en negocios, en franquicias y en todo lo que tiene que ver la posibilidad de obtener inclusive visas para vivir legalmente en Estados Unidos. ¿Y también te ocupás por ejemplo, de asesorar al que va? Sí, nosotros hacemos un asesoramiento integral a todas aquellas personas que, sea en forma individual, a nivel de su empresa o familiar, quieren vivir en Estados Unidos o hacer inversiones en Estados Unidos. Va alguien que te dice, yo tengo $50.000 y otro que tiene $70.000. Sí. ¿Qué le haces hacer? Depende un poco lo que quiera. Si lo que quiere es tener una inversión inmobiliaria, en Miami tiene que pensar 3 veces esa cantidad. En Detroit sí lo puede hacer por esos valores. Si lo que busca es llevar quizás su emprendimiento o adquirir un negocio o obtener una franquicia, hay en Estados Unidos cientos de franquicias que se pueden adquirir de los precios muy dispares. Por 20, 30, 40 mil dólares puede adquirir una franquicia o comprar un negocio ya instalado, dependiendo del lugar y las características del negocio. Ajá. ¿Y cuántos son los plazos de los contratos de un local en Estados Unidos, en Miami? Generalmente los locales comerciales tienen un plazo de alquiler de 5 años. Ajá. Renovables, con la posibilidad de renovarlo en forma permanente, pero la vigencia es de 5 años. Con una gran ventaja: durante 5 años los precios van a ser fijos. Lo que comienza a pagar hoy es lo mismo que va a terminar de pagar al 5º año. Bueno, es decir que estamos hablando de una economía muy estable, de poca inflación, o prácticamente, como ha pasado en algunos años, inclusive inflación negativa. Claro, un poquito de deflación. Es decir que los americanos o los estadounidenses, para decirlo mejor, están contentos con Trump. Yo creo que el americano, en líneas generales y en el promedio, no se preocupa mucho de quién es el presidente en el país. Cada uno allí hace su vida, lleva adelante su proyecto y cuando hay elecciones vota.
No, es una diferencia que yo noto muy grande con respecto a los países, por ejemplo, en Latinoamérica que yo frecuento y donde doy charlas, donde la incidencia del presidente marca la tendencia del día a día de la economía y de la política del país. En Estados Unidos eso no pasa. Yo, siendo profesor de bienes raíces en Estados Unidos, cuando le pregunto a los alumnos algunas cuestiones vinculadas sobre su conocimiento, por ejemplo, quiénes son los ministros, qué está haciendo hoy el presidente, quién es el presidente de la Reserva Federal, la verdad es que no lo saben. Yo tampoco lo sé y no me preocupa no saberlo, porque no incide en la actividad que uno desarrolla en el día a día. Es decir, que la actividad de los políticos es silenciosa. La actividad de los políticos va por un camino y la actividad de los que allí vivimos, más de 340 millones de personas, va por nuestro camino, que es el camino de llevar adelante nuestros negocios, nuestras actividades, nuestras familias y nuestras cosas. Ajá. Y por ejemplo, los negocios de café y pizza andan bien en Miami. Sí, los negocios gastronómicos en la ciudad de Miami particularmente diría que andan muy bien, porque además de la población de Miami, pasa una gran cantidad de turistas por la ciudad, así que hay una rotación permanente de consumidores. Ajá. Y digamos, si tuvieras que analizar, digamos, diferencias sustanciales, un argentino que vive en Miami, que ha vivido en la Argentina, ¿no? Sí. Cambia su forma de ser, su carácter, se vuelve más alegre, más... Bueno, yo puedo ser un ejemplo de lo que menciona. Claro. Yo viví 30 años en Argentina y llevo viviendo 30 años en Estados Unidos. Así que tengo la mitad de mi vida en un lugar, la mitad de mi vida en otro. Ajá. Si ha cambiado la forma como uno vive, diría que sí. Lo noto en mis viajes a Argentina. Cómo yo vivía en esa época donde viví en Argentina y cómo vivo en los Estados Unidos. En Estados Unidos, como mencionaba anteriormente, no me preocupo de nada respecto a la política o a la economía en líneas generales. Y aquí creo que mientras uno se está cambiando o comienza su día, tiene que estar atento a ver qué pasó, qué hizo el presidente, qué no hizo el presidente, qué va a hacer el presidente, qué dicen los ministros. O sea, ya la influencia que tiene desde el momento en que se despierta hasta que termina su día es muy grande, claro, en relación a la actividad que desarrolle, sin importar cuál sea la actividad, cosa que allí no pasa. Después hay sí un tema que yo noto una diferencia muy grande y tiene que ver con la vida social. Y me pasa en las charlas con nuestros inversores o clientes en Argentina, donde me preguntan, bueno, yo aquí estoy muy acostumbrado a las reuniones familiares, a reunirme con mis amigos en un bar o en un café. ¿Cómo es esa vida en Estados Unidos? Bueno, eso quizás se lo va a tener que empezar a olvidar si quiere integrarse a la vida en los Estados Unidos. En líneas generales, uno allí, su vida familiar se reduce, los hijos a partir de los 18 años, cuando terminan su escuela secundaria, se van a estudiar a la universidad, y si esa universidad está lejos de su casa, mejor. Entonces empiezan a adquirir ya independencia desde muy jóvenes, desde muy chicos, y luego de terminar esa universidad, que seguramente ha estado a horas de distancia de la casa, encuentran un trabajo que va a estar a horas de distancia de la universidad donde habían estudiado. Lo cual, mire, hay un dato que es estadístico y muy ilustrativo. El día de mayor tráfico aéreo en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracia, que es una celebración que no tiene ninguna implicancia religiosa y que mueve a todo el país a reunirse con las familias. Así que eso muestra que los miembros o los integrantes de la familia están dispersos en toda la extensión del país. Claro, es una forma totalmente distinta de vivir que la nuestra. Exactamente, sí, muy diferente. Aparte del dólar. Aparte del dólar. Bueno, en Estados Unidos tenemos un solo dólar y es verde. En otras partes del mundo hay varios dólares, tienen diferentes colores. Y tienen distintas cotizaciones. Y tienen distintas cotizaciones entre sí. Sí, bueno, es una gran diferencia. Una gran diferencia eso. Sí, sí. ¿Y cuánto es el sueldo promedio? Allí hay un valor de hora básico que, dependiendo del estado, ronda los $7 y pico por hora. Eso es el salario mínimo que gana una persona que comienza a trabajar, por ejemplo, en un McDonald's. Y a partir de allí no hay límite. Va creciendo. Va creciendo. El límite, para darle una referencia, y con una propiedad construida por un desarrollador aquí famoso en Argentina, que es Faena. Hace 2 o 3 años atrás él vendió uno de sus apartamentos, un penthouse, en más de $60 millones.
No hay límite en el valor de las propiedades, no hay límite en el valor de lo que una persona puede percibir. Es lo que él quiere. Es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Está bueno eso. Con varias características adicionales. Ejemplo, en una empresa donde uno tiene una persona trabajando y puede que esa persona lleve varios años trabajando con él. Llegó el viernes, el día de pago, y le dice, este es su último cheque, este es su último cheque. Y ahí se quedó. Aquí tiene toda una complejidad desde el punto de vista de lo que significan indemnizaciones, preavisos y despidos. Lo mismo pasa si esa persona que lleva varios años trabajando con uno llega un día y le dice, hoy es mi último día o mañana es mi último día y se va. Se fue. Se fue. ¿Sí? Imagínense en un lugar donde tenemos una desocupación del 3.6, 3.8, lo difícil que es encontrar una persona. Así que hay un equilibrio entre si esa persona es buena, mejor que se quede, y si esa persona no le interesa el lugar donde está trabajando, sabe que inmediatamente encuentra otro lugar para trabajar. Claro, ahí hay total libertad en Hay eso. total libertad en eso. Y no hay leyes laborales tan estrictas. No, absolutamente. ¿Y los impuestos cómo te tratan? Los impuestos desde el punto de vista laboral. No. ¿En general? En general. Bueno, le voy a dar un dato que en general cuando yo lo comento le sorprende a los inversores que quieren hacer cosas en Estados Unidos. El IRS, el Internal Revenue Service, que sería el equivalente de la AFIP de aquí, cuando uno inicia una actividad comercial o empresaria, considera que durante los primeros años esa sociedad va a dar pérdida. Ajá. Aquí es al revés, ¿verdad? Uno inicia una actividad y le cobran impuestos de lo que supuestamente va a ganar, aún sin haber empezado. Así funciona aquí. Bueno, allí es lo opuesto. Allí consideran que usted con su actividad en los primeros años va a perder dinero. Ajá. Así que a partir de allí, imagínense, ¿terminará pagando impuestos los primeros años? Bueno, la verdad es que no, porque le imputará gastos suficientes a la compañía como para equilibrar esos ingresos y finalmente no pagar impuestos. Eso está bien. Motiva que la economía circule. ¿El equivalente del IVA en Estados Unidos? Yo te pregunto por curiosidad ahora. Sí, sería el tax, lo que allí se considera el sales tax, que varía en forma porcentual dependiendo de la ciudad y el estado, pero más o menos está en el orden del 6 al 7,5%. Una diferencia sustancial. Como 3 veces, ¿no? La diferencia con lo que es en Argentina. Y en los servicios como el teléfono, que es el 27, es muchísimo. Sí. Te digo, es una y allí hay, mire, para entrar en este tema y mostrar algunas diferencias notables, en algunas oportunidades las ventas se hacen libre de impuestos. En algunos casos para promocionar, por ejemplo, antes del inicio de las clases, y en otras porque la ciudad, el condado o el gobierno del estado recaudó el dinero que necesitaba para su presupuesto. Entonces, ya está. Ya tengo lo suficiente. O le reintegran impuestos. Te devuelven. Si pagó más de lo que tendría que haber. Le mandan el cheque, un cheque del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, acá eso, olvídate. Estas cosas acá son no creerlo. No, nadie lo cree eso. No. Y es real, así pasa. Bueno, es una economía muy pujante, representa más del 25% de la economía del mundo. ¿Cómo se llevan con los chinos? Personalmente bien, a nivel gobierno parece que hay ahí algunos temas para ajustar, ¿no? Con aranceles, tarifas, y que en definitiva un tema geopolítico. Sí, tiene que ver más con toda esa vinculación geopolítica, y hay un tema que creo que los chinos deberían empezar a preocuparse, que quizás ya lo hicieron, y es la robótica y cómo les va a afectar en su mercado laboral, ¿no? Hoy, por ejemplo, y para contarle algo que pasa en Detroit, una empresa como Fiat Chrysler está ampliando una de sus plantas. Y en esa ampliación de las plantas, lo que va a hacer es llevar allí la fábrica de motores que hoy hace en China. ¿Por qué lo va a llevar a Estados Unidos? Independientemente de los aranceles y demás. Porque es una fábrica que la va a robotizar, donde en definitiva el costo le va a disminuir y su mercado está en los mismos Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el sentido de fabricar en China cuando lo puede hacer en Estados Unidos, que es donde está su mercado, y hacerlo a través de robots? Así todo le va a dar trabajo en el área a más de 6.500 personas con esa fábrica. Bastante. Pero los chinos van a perder varios empleos. Pero van a perder unos cuantos miles seguramente de empleo. Claro, eso es un tema a analizar, ¿no? También. Exacto. Y que queda ahí pendiente.
Decime qué inversión práctica hago en Miami. Me voy a Miami, te voy a ver a tu oficina. En Miami puede comprar una propiedad para sentarse en un confortable sillón y mirar el mar. Esa va a ser una buena inversión, donde ahí lo que está buscando, como yo diferencio, es un retorno emocional. Claro. Si lo llevo a números, quizás no me va a dar el número, pero emocionalmente voy a estar muy feliz. Claro. Voy a descansar, voy a tener una buena vista, palmeras, clima, playa, arena, compras y demás. Ahora, si lo que estoy buscando es tener un retorno racional, y yo le diría que apunte un poquito más al norte y vaya a Detroit. Ajá, ese es un buen tema también para analizar. Para analizar, ¿no? Claro, son todos temas a analizar. Así es. Claro, un poco eso digamos, serían los nuevos ejercicios a partir de que haya más tiempo libre con los robots, ¿no? Sí, seguramente. Bien, buen tema también. En Miami, en Florida en general y en Estados Unidos en general, uno pasa por un peaje. Nadie lo atiende. No. Nadie. En una época había unos canastos donde uno tiraba unas monedas. Ya ni eso hay. Hay un lector que le lee la patente y con eso va a pagar su toll, su peaje. Ajá. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo que antes estaba empleada ahí? No sé cuánta, pero el índice de desocupación no lo afectó. No. Porque estamos hablando... Es decir, el índice hubo nuevas actividades. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Prepararse, capacitarse para esto que viene y que viene. Es decir, no lo puede detener. Aquí, claro. Hoy para llegar aquí tomé un taxi. Y el taxi con el que venía me hablaba de Uber. Uber está en todas partes. En Argentina no está por alguna cuestión gremial, política, o vaya a saber cuál es la razón fundamental por la que no está. Pero no se puede detener. No, claro. Es detener que el auto no tenga conductor, es detener que los peajes no haya gente, es atrasarse en realidad y generar Mira, aquí hay una palabra que escucho muy de moda, la brecha. ¿Sabe dónde está la verdadera brecha? La verdadera brecha es la que se genera en la diferencia de un país con otro. Claro. Mientras aquí se están peleando por la brecha política interna, la brecha que se genera entre un país y otro es cada vez más grande. Claro. Abran un poco los ojos y vean que más allá de la brecha interna hay una brecha internacional que es la que les debería preocupar. Sí, y que ningún político en sus discursos lo dice. No menciona. No, está muy lejos de decir eso. Entonces, si yo voy a una presentación de una ciudad, en Birmingham, como comentaba, que está haciendo una planificación al 2040 y su preocupación es ver cómo tiene que adaptar la ciudad para el auto que se va a manejar solo, cuán distinta es o cuán grande es esa brecha cuando en una ciudad probablemente de Argentina están pensando quién va a ganar las próximas elecciones. Sí, por supuesto están preocupados por eso y por dividir el poder. Bueno, entonces, mire qué diferencia grande, respondiendo un poco a la pregunta que me hacía, cómo es la vida en un lugar y en otro. ¿Y cómo te llevas con el programa de radio, con los programas de radio? Bien, me acuerdo que se lo comenté aquí a ustedes hace de esto 3 años que vamos a iniciar una radio por internet, la iniciamos. Tenemos allí una persona que conoce mucho del tema radio, que se llama Jesús, él es el que lleva adelante todo nuestro proyecto, tenemos varios programas, tenemos hasta una cabina para hacer doblaje, hemos hecho doblaje para algunas series que se transmitieron luego en otros países, así que sí, hemos incursionado en el tema radio desde hace 3 años y vamos adelante con ese proyecto. Bueno, me parece bárbaro. ¿Y qué querés decirle a los argentinos? Quizás le remarcaría lo que recién comenté, de que piensen un poco en qué está pasando en el resto del mundo, de cómo el mundo mira al mundo y que no se encierren tanto en Argentina y nada más. La gran brecha es esa, en ver cómo en otras partes del mundo la gente se prepara, se capacita y no está tanto en los detalles que lo hacen ir para atrás, sino en ir permanentemente hacia adelante. Alguna vez escuché, y me parece que es muy representativo, en lugar de estar mirando permanentemente por el retrovisor, ¿por qué no mirar por el parabrisas? Igual a veces hay que mirar un poquito el retrovisor, sí, pero no te coma alguno de atrás. Pero no tanto. No tanto, es cierto. Le agradecemos mucho a Eduardo Pérez Oribe que haya estado acá con nosotros en este ciclo de conversaciones. Pensamos que lo vas a repetir este programa allá. Sí, claro, cómo no. Lo vamos a pasar por la radio allá, claro. NM Miami. Claro, tenemos que negociar algo. Así pasará por allá. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias, Eduardo.